Muy buenas a todos, mi nombre es Giovanni Rodríguez de Citesh Academy. Continuando con la serie de cursos, en esta ocasión vamos con lo que son los tipos de datos numéricos. En el video anterior hablamos de tipos de datos. En esta ocasión continuaremos con los números. Los tipos de datos numéricos son aquellos que pueden almacenar números enteros, números decimales o números complejos. En este caso serían, por ejemplo, colocando una variable. Si viste el video anterior, puedes saber que es un tipo de dato. Y si no los entiendes, vuelve y mira el video. Tenemos los tipos de datos enteros. Enteros. En español. Enteros. Que sería igual a int. Tenemos los tipos de datos flotantes. En este caso serían tipos de datos decimales. Que sería igual a float. Y tenemos los tipos de datos complejos, que serían igual a complex. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? ¿Qué son los números enteros? Los números enteros son aquellos números que podemos almacenar y que no contengan, por ejemplo, ningún tipo de decimal. Números que podemos almacenar desde el número 1 del número 0, ya que el 0 es un número entero, hasta el número 999.999. Y, de una manera negativa, menos 999.999. Un float son aquellos que contienen decimales, o sea, 1.1. Y los complejos contienen detrás una J. Esos son tipos de números que son indefinidos, o sea, números que no tienen una lógica en sí. Perfecto. Para ello vamos a crear una variable llamada n1 del número 1, el cual le vamos a asignar un valor. Ese valor va a ser 10. Seguido vamos a crear otra variable que va a tener un valor, n2, que va a tener un valor de 20. Podemos saber qué tipo de datos, si es entero o decimal, simplemente con el type, tipo el type, y dentro del type simplemente colocamos la variable. En este caso vamos a ver cómo se llama nuestro archivo. Antes de, vamos a guardar ese archivo, el que estamos usando en el video anterior, y en este caso vamos a renombrarlo y le vamos a poner por nombre datos numéricos. Ustedes hagan lo mismo, creen un nuevo archivo. En este caso vamos a poner datos numéricos. Datos numéricos. Perfecto. Entonces, una vez guardamos nuestro archivo, simplemente ponemos aquí la reserva Python para compilar nuestro programa, seguido del nombre. Serían datos numéricos. Perdón, ahí arriba no, aquí abajo. Datos numéricos. Punto, la extensión es pay. Aquí vamos a ver qué tipo de dato es. Me va a dar un error porque olvidé cerrar aquí. Abrir paréntesis. Borré de más anteriormente y dentro de ponemos el N1 y seguido, ahora sí. Me dio ese errorcito. Tranquilos, eso no pasa nada, simplemente se me olvidó. Perfecto. Vamos a limpiar nuevamente. Ok. Pay. Ajá, ok. Eso lo tenemos ahora, pero está mal escrito. Datos numéricos. Vamos a ver que tiene dos A's. Fue que lo guardé mal. A veces pasa. Miren aquí. Pusimos dos A. Ustedes no lo pongan igual que yo, pónganlo bien. Y nos va a indicar que es un tipo de dato entero. Perfecto. Ya sabemos que es un tipo de dato numérico entero. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos crear otra variable que almacene otras variables. O sea, en este caso voy a crear una variable llamada n3 y esa variable se va a encargar de almacenar a n1 y a n2. O sea que n3 va a tener el valor de lo que tengan n1 y n2. Entonces eso sería n3 es igual a n1 más n2. Y como es una operación matemática, que luego vamos a verlo, ya
N1 vale 10, N2 vale 20, son 30. Entonces, N3 vale 30. ¿Cómo lo podemos saber? De la siguiente manera. Vamos a llamar a N3. Print N3. Y el valor de N3 tendría que ser 30. Excelente. Entonces, para ello simplemente podemos hacer lo siguiente. Tu valor es, cerramos comillas, más el signo de número, más str, para luego sabemos por qué, dentro de un ratito, str, y perfecto. Bien. Y cerramos aquí. Bien, perfecto. Entonces, ahora podemos decir, tu valor es 30. Vamos a hacer un espacio aquí. Perfecto. Tu valor es 30. ¿Qué hice aquí? Luego vamos a verlo un poquito más adelante. Esos son los datos enteros. Vamos a ver ahora los datos. Voy a dejar, okay, voy a borrar todo. Vamos a ver los datos flotantes. N1 es igual a 5.5. N2 es igual a 5.5. Vamos a ver print type. Abro cierro paréntesis nuevamente, es un método. Y vamos a ver qué valor tiene N1. N1 tiene un valor de... Es un flotante, efectivamente. Vamos a limpiar la consola. Vamos a llamarla nuevamente. Es un float, al igual que N2. Ahora podemos crear nuevamente otra variable, que sería N3, que pueda sumar a N1 más N2. Más N2. Y aquí simplemente vamos a llamar a N3. A N3. Y vamos a indicar que su valor va a ser un float. ¿Por qué es un float? Porque si nosotros sumamos float, nos retornaría o daría por valor un float. Si hubiese sido solamente números enteros, el valor sería un número entero. O sea, un número entero. ¿Bien? Entonces, lo siguiente es, ¿cómo nosotros sabemos o por qué? Sí, nosotros podemos sumar números enteros y números decimales, al igual que en la matemática normal. Precisamente porque Python fue creado para la matemática. Okay. 10.5. Y podemos ver aquí que si hacemos esto, ¿qué valor tiene N3? N3 tiene un valor de, vamos a ver, y me indica aquí que N3 es un float. ¿Por qué? Porque si sumamos un float más un número enteros, el resultado va a ser un float. Cuando nosotros hacemos una suma, por ejemplo, 5.5 más 2, nos va a dar 7.5. O si sumamos 2 más 3.5, nos va a dar 5.5. Entonces, por eso tenemos retornado un float. ¿Bien? Ahora, podemos también hacer lo siguiente. Si yo agrego aquí una J, y aquí una J, el resultado va a ser, por ejemplo, si queremos saber el tipo, perdón, aquí, así. Es un complejo, es un dato complejo, ya que los datos complejos son datos que no tienen una lógica en sí. ¿Podemos sumar datos complejos? Claro que sí. Y el resultado sería un dato complejo. Por ejemplo, si hacemos esto, ¿okay? Y imprimimos, se nos imprimiría un dato complejo 10.5. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando, ¿verdad? Entonces, si sumamos 5 más 5.5, el resultado es 10.5, lo único que será un dato complejo. Perfecto. Ahora, vamos a limpiar la consola porque vamos a retornar nuevamente a los tipos de datos de float. Un tipo de dato de float, recuerden, eso es algo que tiene 1.5, 1.3, es uno que tiene un decimal. Pero existen datos científicos que almacenan los float. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 10 y pongo esta letra, que es una E, y pongo un 3, eso es un dato científico. ¿Qué quiere decir? Que esto es un potenciador en 10, lo que tengamos aquí. Y la cantidad de 0 a agregar sería la cantidad que ponga después de la 3, del 3. Por ejemplo, sé que suena un poco complicado ahora, pero si yo imprimo, el resultado va a ser 100, creo que son 110.000. Vamos a ver, si no me compongo. Sí, 10.000, perdón.
10.000. ¿Por qué? Porque es un científico y aquí le estamos agregando 3 ceros. O sea, yo lo hice así. 10, si le agrego el 3, el E3 lo que hace eso es que simplemente le agrega 3 ceros. Al 10, 1, 2 y 3. Si yo colocara aquí, después de la E, agregara un 4, me le agregara otro 0. Por ejemplo, podemos ver aquí. Aquí tenemos, ¿lo ven? Como es un float, devuelve un float, por eso es el punto. Pero aquí vemos 10 más 3 ceros son 10.000. Pero si le agregué a otro un 4, el valor sería este, 100.000. Si le agrego un 5, al igual que aquí si le agrego un 5, el valor sería 5. 5 0 después del número original. Todo lo que colocó después de la E es el potenciador. O sea, todo lo que se le va a agregar en 0. Entonces, si yo le agrego 5 0 a un 10, recuerden que sería entonces, ok, si le agrego otro 0 sería un 100. Entonces serían 100 millones o 1 millón. Vamos a ver cuánto es el valor. Eso serían 1, 10 millones. Aquí tenemos 10 millones, agrego un 0, simplemente utilizando esto. Todo eso son datos científicos que son muy, muy cómodos. También podemos ponerlo eso en la E mayúscula y el resultado es igual. Excelente. Limpiemos la consola. Perfecto. Espero que hayas entendido esta parte. Sé que suena un poquito incómodo así, pero en algún momento lo vamos a tener que utilizar. Continuemos. Ahora, nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a crear una variable llamada n1 que tendrá un valor de 1. Y voy a crear una variable llamada n2. Y n2 voy a hacer que se imprima. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que n2, yo quiero que n1 no sea un entero. Yo creo que n2 sea un float. Para ello nosotros podemos hacer lo que es una conversión. Podemos convertir un entero a un float. ¿Cómo lo hacemos? Bastante sencillo. Para ello simplemente creo otra variable, en este caso n2, y n2 será igual a un float, abro paréntesis, n1. Y así. Simplemente ahora, si yo llamo a n2, el valor de n2 será a n1 convertido en un float. Veamos. Efectivamente. ¿Bien? Ahora, eso es que acabamos de hacer. Acabamos de hacer es una conversión. Convertimos, por ejemplo, voy a poner aquí un comentario, diga, convertir enteros a decimal. Perfecto. También podemos convertir decimales a enteros. Por ejemplo, voy a hacer eso aquí, así mismo, voy a crear otra variable llamada n3, y n3 será un valor de 5.5, y una variable llamada n4, que será igual a int, y dentro de int será n3. Y si imprimimos a n4 con un print, ok, aquí abajo, ok, un print, imprimimos a n4, se me va a imprimir el valor de n3, pero en valores enteros. Efectivamente, como lo pueden ver. Aquí lo que vamos a hacer es una conversión. Convertimos decimales a un float, vamos a poner así, un float a entero. Perfecto. Al igual podemos hacerlo también con los complejos. Vamos a crear otra variable, esta variable se va a llamar n5, va a almacenar un valor complejo, en este caso 5j, y n6 va a convertir, el complejo será un entero, por ejemplo, int n5. Y si imprimimos a n5, perdón, a n6, le imprimimos a n6, que es el que está haciendo la conversión, a n6, podremos ver también el valor aquí que se acaba de convertir. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver qué pasó. No lo podemos convertir. Ahora sí podemos convertir
un entero, ahora sí, a un complejo. Ahora sí. Estaba teniendo un pequeño tibareo ahí. Ahora sí. Podemos convertir un entero, si se dan cuenta aquí, ¿qué acabamos de hacer? Convertimos este entero, lo convertimos a un complejo. Y así podemos hacer conversiones de diferentes datos. Al igual que podemos convertir datos enteros a strings. Por ejemplo, voy a borrar todo esto y voy a hacer lo siguiente. N1 será igual a 20. Y N2 será igual a str aquí, a N1. ¿Qué acabamos de hacer? Con esto estamos convirtiendo a un entero en un string. Podemos verlo lo siguiente. Simplemente imprimimos a N2, que es la que está haciendo la conversión. Y si vemos a N2, me indica que sigue siendo un número entero, pero realmente está convertido. ¿Por qué lo hacemos? Porque, por ejemplo, para que se vea un poco más claro, lo podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, me va a indicar que es un entero, pero eso funciona siempre cuando vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, actualmente me va a indicar que es un entero, un string, aunque se parezca entero, pero es un string, y no se ve. ¿Qué sucede? Lo que acabamos de hacer es, aunque ustedes no lo vieron, el sistema convirtió ese entero a un string, aunque no me puse las comillas aquí. Pero ¿por qué funciona esto? Por ejemplo, cuando vamos a hacer la concatenación, recuerden que no se puede sumar números enteros con textos. Entonces, si yo quiero hacer una concatenación, voy a hacer primero, dentro de comillas, este es el número, luego voy a poner, se supone que luego sabemos que es una concatenación, no se preocupen, a N1, perdón. Si yo hago esto y le doy a imprimir, me da un error garrafal, porque aquí me indica, debe de concatenar un string con un string, no con un entero. Entonces, por eso sí necesitamos convertir un valor a un entero. Por ejemplo, ahora si yo hago lo siguiente, str, y guardo dentro de paréntesis, y imprimo, ahora sí me dio. ¿Qué sucede? Lo que pasa es como yo no puedo concatenar, o sea, unir valores de textos con valores numéricos, me sale este error. Entonces, por eso tengo que convertirlo para poderlo imprimir con algún texto. En otros lenguajes de programación, ese error no se da. El sistema lo asume y lo imprime. Pero en Python hay que indicarle efectivamente lo que debemos de hacer. Por último, vamos a trabajar con los datos aleatorios. Por ejemplo, tenemos los datos aleatorios, tenemos el dato aleatorio llamado random. ¿Qué es un random? Random es algo aleatorio y puede imprimirte un número del 1 al 0 o del 1 al 10, pero en ese rango del 1 al 10 puede imprimirte cualquiera, puede imprimirte 1 o el 10 o el 5 o el 7, etc. Es lo mismo que tirar cuando tiras un dado, tú no sabes qué número te va a salir hasta que el dado no para. Es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero imprimir no sé, del 1 al 10 o del 1 al 20, eso depende de ustedes, yo pongo lo que es un random, claro que sí, es random, bien escrito, pues bien escrito está, entonces tenemos que escribir random, bien, que es de random, punto, Wrangler, así, Wrangler. Abrimos y cerramos paréntesis y le vamos a indicar de dónde a dónde. En este caso quiero del 0 al 20. Y vamos a imprimir. Si le doy a imprimir, él me va a dar un error. ¿Por qué me da ese error? Porque Python no soporta este método. Entonces nosotros tenemos, por sí solo, claro, tenemos que invocar o importar una clase que es el que trabaja con random, ya que por sí solo no lo hace. Entonces, por eso ponemos la palabra ahora import. Import a quién? A random. A random. Una vez yo pongo esto, si se dan cuenta,
Si está bien escrito. Ah, sí, claro, está así. Random. Creo que así que se escribe. Está un poquito mal, pero creo que así que se escribe. Bien. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros lo que acabamos de imprimir es una clase, que luego vamos a saber que es una clase, el cual desde la documentación de Python estamos trayendo. Entonces, esa es la que nos va a permitir a nosotros poder usar esto. Si yo aquí quito el comentario, voy a limpiar la pantalla, la consola, voy a llamar nuevamente al archivo datos numéricos y datos numéricos.py, claro, nunca se puede olvidar, .py. Me va a indicar ahora 16. ¿Por qué le estoy indicando aquí? Tiramos un número aleatorio desde el 0 al 20 y él me lanzó 16. Si yo vuelvo e imprimo, me va a salir otra vez el 16. Oh, coincidencia. Si vuelvo e imprimo, me sale el 19. Si vuelvo e imprimo, me sale, bueno, aparentemente está saliendo doble. 4, 12, ¿verdad? 15, 0. Él me está tirando números aleatorios desde el 0 al 20. Eso es como un juego de lotería, por ejemplo, el cual tú no sabes qué número te va a salir y te tira un rango. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Importamos la clase random, luego con un método llamado random, punto range de rango, rand y luego range o randrange, como se quieras escribir. Y aquí colocas desde donde quieres empezar hasta donde quieres hacer la aleatoriación. O sea, si tú pusieras aquí 1, aquí pusieras 5, él va a hacer un rango, por ejemplo, del 1 al 5, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Puede salirte el 1, puede salirte el 2, 5, etc. Por ejemplo, vamos a hacerlo. En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? 4. Pero ahora si yo quiero el 2, vamos a ver si aparece el 2 y salió el 1. ¿Bien? Entonces, todo esto es de forma aleatoria. Esto se me ocurre ahora que podemos hacer un juego utilizando random. ¿Verdad? Un pequeño juego, el cual luego vamos a entender un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un juego el cual nos permita a nosotros saber si ganamos. Por ejemplo, voy a hacerlo en 1 al 5 para que sea un poquito más. Sí, por ejemplo, luego vamos a hacer que es sí. Sí, por ejemplo, vamos a guardar todo esto en una variable. Esto lo voy a guardar en una variable. La variable se llama aleatorio. Aleate. Ya, vamos a poner aleatorio, es igual a esto. Perfecto. Ahora, vamos a imprimir. Esto lo voy a imprimir. Ahora, sí, ALT es igual. Luego vamos a ver, por ejemplo, a por ejemplo, no sé. Voy a pasar esto aquí. Voy a poner aquí 5. ¿Ah? Y aquí voy a poner 5. Si LT es igual a rango, vamos a imprimir. Ganaste. Ganaste. De lo contrario, vamos a poner aquí un alza. Y me dice aquí. Print. Dentro. Intenta de nuevo. De nuevo. Ok. Bien escrito. ¿Qué acaba de pasar? Yo creé una variable llamada ALT de aleatorio, el cual le puse el número 5. Y dije, si la variable ALT es igual al número que aparezca de manera aleatoria del 1 al 5, me imprima esto de aquí, que es ganarse. Si yo no coincido el mismo número que está aquí, me va a aparecer esta línea que dice intenta de nuevo. Veamos. Vamos a ver. Y me salió intenta de nuevo. ¿Por qué? Porque no sé. Para ello podemos hacer lo siguiente. No sé, podemos concatenarlo con el valor de... vamos a concatenarlo con esto.
¿Sí? Vamos a guardar otra variable llamada puntos o valor. Ponerle un nombre. Usted puede poner el nombre que ustedes gusten. Y en vez de poner esta variable aquí, vamos a ponerla aquí. Y aquí vamos a concatenar con la variable valor. Perfecto. Para simplemente aquí llamar a... Recuerden que tenemos que convertir a valor. Perfecto. Al igual que aquí. Vamos a copiar y pegar esto mismo aquí. Por si yo gano, me aparezca el valor que acabo de ganar. O sea, ¿qué acaba de pasar? Aquí yo almacené lo que me va a aparecer aquí. Cuando me aparezca la palabra ganaste, me va a aparecer aquí el número que coincidió. Si no gané, me va a aparecer intenta de nuevo y me va a aparecer el valor aquí. Bueno, vamos a limpiar esto y vamos a intentar de nuevo. Intenta de nuevo, vamos a hacer un espacio. Vamos a poner aquí número impreso. Es, ok, espacio, un espacio, perfecto. Bien, aquí al igual que aquí, vamos a hacerlo de nuevo. Intenta de nuevo, el número impreso es el 1. Vamos a hacerlo de nuevo. Intenta de nuevo, el número impreso es el 4. Recuerden que mi variable es el 5. Si aquí me aparece un 5 en mi variable valor, entonces, ¿qué podemos ganar? Vamos a ver. No me ha salido, me salió el 2, el 3, wow, el 1 nuevamente, el 4, el 1. Recuerden que es una manera aleatoria. Vamos a ver si podemos ganar. Vaya, vaya. Qué difícil. Ya que no sabemos qué número va a almacenarse. Y como el número 1 y el 4 son los que te van a salir, no voy a poner aquí el 4. Vamos a decir si podemos ganar. Ahora sale el 3, el 1, el 3. Perfecto. Al fin. Pero miren después de cuántos intentos. Cuántos intentos para poder ganar. Mírenlo aquí. Varios intentos. Entonces, el cual nos permitieron a nosotros llegar a este aquí. Un ganaste. Entonces, con eso podemos hacer el número. Es un ejercicio bastante sencillo, pero puedes ir intentándolo para que te vayas divirtiendo. Juega con esto. O sea, tú tienes libertad de hacerlo. Esto luego vamos a verlo en lo que son los operadores lógicos, pero ve intentando, puedes usar esto o puedes investigarte que son operadores lógicos para que vayas familiarizándote. Recordándote, visita nuestro canal de YouTube también a través de Cirtech Academy. Mi nombre es Giovanni Rodríguez. Hasta la próxima. Bye bye.